da esquina. Gente se junta pra fazer revolução. Gente se junta pra falar. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales más reñidas de la historia contemporánea de Brasil. Horas después resumió en una frase el clima que se vivía esa noche. La democracia está de vuelta. Está de vuelta si se ponen en la balanza los valores democráticos y el fantasma del autoritarismo. Pero el alivio para unos, que significa el final de la era de Jair Bolsonaro, significa para otros el comienzo o la continuidad de una herida expuesta entre dos polos cada vez más opuestos. El resultado habla por sí mismo, 50,9% contra 49,1%, y deja mucha tela para cortar en un país dividido, en el que miles de seguidores del todavía presidente alentaron actos golpistas y hasta pidieron una intervención militar. Bueno, esto al parecer ha cesado. La polarización derivó en bloqueos de carreteras, movilizaciones frente a los cuarteles a favor de la permanencia de Bolsonaro, a pesar del dictado de las urnas o, desde otro ángulo, de la resistencia a un tercer mandato de Lula. Sergio Fausto es consejero académico de Cadal, politólogo, se desempeña como director general de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, es codirector del proyecto Plataforma Democrática y la colección del Estado de la Democracia en América Latina, miembro del Grupo de Análisis de la Coyuntura Internacional por la Universidad de Sao Paulo y columnista del diario O Estado de Sao Paulo, y fue asesor de los Ministerios de Finanzas y Planificación entre 1995 y 2002 e investigador en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación. Sergio, como se dice habitualmente, ¿cómo está el patio en Brasil? Bueno, creo que se está calmando la situación, ¿no? Hubo bloqueo de carreteras, de calles, pero ya la gran mayoría ya se ha sido levantado, ¿no? Y la transición se puso en marcha de manera normal. Yo, incluso a mi juicio, de manera sorprendentemente normal, ¿no? El equipo de Bolsonaro se puso a las órdenes del equipo de Lula y las reuniones empezaron anteayer, ¿no? Y están siguiendo. Estamos en el inicio del proceso de transición, esto va a tomar 2 meses, pero creo que las señales iniciales son muy buenas. Esto desalienta el miedo a que Bolsonaro se convirtiera en una suerte de Trump después de las elecciones que perdió con Biden. Exactamente, exactamente. Yo me imaginaba que, sobre todo en un escenario donde la diferencia fuera muy estrecha, y de hecho fue muy estrecha, que Bolsonaro haría lo mismo que Trump, ¿no? Intentando diseminar la idea que hubo un gran fraude electoral. Y esto lo dijo todo el tiempo, ¿no? Si lo gano yo es porque hubo o habrá o habría un fraude electoral. Pero sorprendentemente hasta ahora no fue lo que dijo, ¿no? Implícitamente aceptó los resultados. Uno podría imaginar qué factores están por detrás de esta sorprendente reacción del presidente Bolsonaro. ¿Y qué factores pueden estar detrás? Yo creo que él se vio aislado, ¿no? No tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas para intentar una contestación a los resultados. No tuvo el apoyo de los partidos que formaron su coalición electoral, que son partidos conservadores, son partidos de derecha, pero son partidos que están acostumbrados a jugar según las reglas del juego, ¿no? Y tampoco tuvo el respaldo de empresarios que fueran muy cercanos a él, ¿no? Así que creo que tardó 50 horas para decir algo. Y creo que en estas 50 horas llegó a la conclusión que no tenía sostén político suficiente para contestar los resultados. Esos partidos, sin embargo, van a tener mayoría en el Congreso. Sí.
van a Es tener decir, mayoría en el Congreso. Bueno, hay que ver, porque no es un bloque cerrado, Jorge. Son partidos muy clientelares, muy dependientes del presupuesto federal, ¿no? Son como cada parlamentario es una especie de bisagra entre el nivel federal y el nivel local, ¿no? Es verdad que ganaron más autonomía en relación al Poder Ejecutivo en los últimos años, pero siguen dependiendo de la buena voluntad del presidente, ¿no? Y esto crea un espacio de maniobra a Lula como para formar una coalición mayoritaria en el Congreso. Sergio, visto los resultados y visto también la campaña y lo que ocurrió después de las elecciones, ¿se podría decir que medio país cree que Lula es corrupto y medio país cree que Bolsonaro es un fascista? No. Creo que hay matices, ¿no? Hay matices. Seguro que los 58 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro, la mayor parte no es compuesta por fascistas, ¿no? Difícil decir, pero creo que unos 10% quizás, 15%, lo que no es poco, ¿no? Gente muy movilizada, y gente de una derecha pura y dura y una derecha muy irracional, ¿no? Pero los otros 35% son gente conservadora, pero gente que aceptó el resultado y creo que va a seguir la vida de manera normal, ¿no? Y yo creo también que gente que votó por Lula sigue teniendo ciertas dudas sobre lo que ha pasado en su gobierno, pero que sopesaron las cosas y llegaron a la conclusión que corrupción es un problema que toca a todos los partidos, ha tocado a casi todos los políticos, y que Lula tiene calidades que superan los eventuales defectos asociados a una administración que de hecho estuvo involucrada en escándalos de corrupción. ¿Qué llevó a Fernando Henrique a apoyar a Lula en la segunda vuelta, sobre todo, después de haberlo criticado durante su gobierno? Porque llegó a la conclusión que estábamos frente a un parteaguas, ¿no? Y salió en defensa de la democracia, ¿no? Son dos personajes, son los principales, los más importantes personajes de los últimos 40 años en Brasil, con una relación compleja que incluye también el afecto y el respeto personal. Y estos dos elementos sobresalieron ahora, pero creo que lo fundamental fue el diagnóstico de Cardoso, que se jugaba el futuro de la democracia, que como él mismo afirma es la causa de su vida. Entonces que no tuvo dudas al respecto. ¿Podrías hacer alguna comparación con la polarización que existe hoy en Brasil y la polarización que existe en otros países, entre otros Argentina? Bueno, creo que es curioso porque la polarización tiene una raíz más profunda en la Argentina, ¿no? Es un fenómeno nuevo en Brasil. El peronismo y antiperonismo han acompañado esta polarización argentina desde mediados del siglo pasado, ¿no? En Brasil hubo algo parecido entre el anti-Getúlio Vargas y pro-Getúlio Vargas en los años 40, 50. Pero esto después cesó completamente. Entonces que estamos conviviendo con un fenómeno nuevo en los últimos, sobre todo en los últimos 5 años en Brasil. La gran pregunta es, ¿qué tanto esto va a tardar? ¿Volveremos a la normalidad o no? Yo creo que este es un fenómeno global, ¿no? Uno mira a Estados Unidos, por ejemplo. Quizás esto sea un poco de cierta ingenuidad, ¿no? Un cierto deseo, pero creo que tendremos una chance histórica de gradualmente volver a la normalidad con un grado de convergencia y convivencia democrática en el país
más grande de lo que advertimos en los últimos 5 años. ¿Cómo se vive el ambiente en la calle? Fue una campaña atípica, una campaña violenta, una campaña en la cual los candidatos tuvieron que usar chalecos antibalas, bueno, después inclusive del atentado contra Bolsonaro en su primera campaña presidencial. Pero ¿cómo se vive el ambiente en la calle? Bueno, en general no se nota nada de manera normal, pero están sucediendo cosas, ¿no? Además de los bloqueos. Hay gente que se pegó, ¿no? Hay gente que se pegó. Hubo asesinatos con motivación política. Hay familias que están rotas, ¿no? Las relaciones personales fueron afectadas, ¿no? Entonces, cada brasileño tiene por lo menos 10 historias para contarte sobre cómo la polarización afectó a su vida personal, ¿no? Y esto, una vez más, es un fenómeno totalmente desconocíamos ahí, ¿no? Totalmente nuevo en Brasil. Este Lula que vuelve, el primero el presidente que gana un tercer mandato, digamos, es parecido al primer Lula, al segundo Lula, tiene algo que ver con esta nueva izquierda latinoamericana, con Petro, Boric, o es un Lula centrista y diferente. Lula son varios Lulas, ¿no? La pregunta es cuál al final va a prevalecer, ¿no? Él es sobre todo un político muy astuto, muy pragmático, no es un político ideológico, es un tipo bien abierto, que escucha, ¿no? Que tiene aprecio por el pluralismo y sabe armar y trabajar con frentes amplios. Y estas son calidades importantes, sobre todo en este momento histórico. ¿Qué tan abierto está a los nuevos vientos de la izquierda a nivel global y regional también, ¿no? Creo que ha incorporado, por ejemplo, el tema ambiental en su agenda, no solamente desde el punto de vista formal, pero que creo que entendió que es un tema fundamental del desarrollo en el siglo XXI, ¿no? Y en este sentido jugó un papel muy importante su exministra Marina, que se acercó a él en esta campaña, ¿no? Y creo que también está muy sintonizado con los temas de grupos minoritarios, o grupos minoritarios no en el sentido estadístico, pero minoritarios en términos de su cota de poder en la sociedad, mujeres, negros, LGBT, todas las letras que uno puede imaginar, ¿no? Entonces creo que de verdad es un tipo que se actualizó bastante, ¿no? Es un tipo muy, muy inteligente, muy inteligente. No es un tipo culto, ¿no? Muchas veces le falta, yo diría, un poco de formación intelectual más sólida, pero le sobra inteligencia y le sobra capacidad de aprender. Bueno, más allá de la formación, es cuestión ambiental, cuestión de amplitud, digamos, con respecto a diversidad de género y demás, es el día y la noche con Bolsonaro. Perdón, es el día y la noche. Ah, claro, no. El contraste no podría ser más grande, ¿no? Lo que, a mi juicio, sigue siendo un problema es su cercanía afectiva, y uno podría decir algo ideológica, con regímenes autoritarios, ¿no? Lula, es una tontería decir que Lula representa una amenaza de que Brasil va a se transformar en una Venezuela o Nicaragua. Esto es una locura que la ultraderecha ha diseminado con mucho éxito en el país. Pero queda el problema que no ha sido muy tajante, por decir lo mínimo, en separarse de la vieja izquierda. Y esto creo que llegó el momento de ajustar las cuentas con la historia. Bueno, en su discurso, el único país que mencionó fue Estados Unidos, que de hecho Joe Biden fue el primero
que lo felicito, Gracias. y está por verse justamente cuál es su posición con respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en esos países. Sí, sí, sí. Y esto está por verse. Creo que puede jugar un rol constructivo en una eventual negociación que empuje la transición hacia la democracia en Venezuela. Creo que esto es lo que debemos hacer, y creo que en realidad él puede jugar un rol importante en este sentido. Creo que él tiene un juicio bastante negativo sobre lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Pero hace cosas como en un debate electoral, preguntado, desafiado por Bolsonaro a decir su opinión sobre Nicaragua, dijo que tiene mucho orgullo de haber estado en la toma de posesión de Daniel Ortega en el año 1908, no sé cuánto. Es una cosa de loco, porque es pura nostalgia, ¿no? Y llevó agua al molino de la ultraderecha, ¿no? Entonces, Claro. que hay un tema ahí, de una cierta terapia, algo psicológico que debería superar. Hay una cuestión casi irracional de afecto. No, son las viejas pasiones, ¿no? Las viejas Exacto. pasiones, exacto. Exacto. Sí, sí, esa es una nostalgia que permanece, y para determinado sector militante, sobre todo, hablar mal de Cuba Sí. es más o menos ser un hereje, ¿no? Exacto, exacto. Pero creo que le está testeando las aguas. Te cuento una historia. Una entrevista en el principal diario de televisión de Brasil, preguntado sobre... No, hizo un elogio a la diversidad y un elogio al debate abierto. Dijo: la unanimidad es una cosa estúpida. Si uno quiere buscar la unanimidad, que no busque en el PT, que la busque en el Partido Comunista Chino o en el Partido Comunista Cubano, lo que fue tremendo, fenomenal. Bueno, esperemos que la transición sea normal y el 1 de enero Brasil tendrá nuevamente a Lula como presidente. Sergio, Sí. ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, de nada, un gran gusto, Jorge. Y el gusto ha sido nuestro de compartir este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.